Vamos a bendecir al Señor, nosotros hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, una oportunidad más que el Señor nos da para bendecir su nombre, para alabarle y glorificarle en todo momento. Vamos a encomendar aquí cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor esa gracia que nos conceda la conversión de nuestros pecados, que podamos dirigir nuestro pensamiento, nuestra mirada, toda nuestra vida hacia Él. Oramos por cada una de sus intenciones, queridos hermanos que nos siguen a través del canal Iglesia en Salida, el canal de YouTube, y todos ustedes, sus familiares, los encomendamos aquí en la Santa Eucaristía. En esa actitud de arrepentimiento, queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la santa dedicación a la penitencia que nos purifica, lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí viene el soñador, démosle muerte. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene el soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén
oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójanlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de israelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los israelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados y golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo:
¿No han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Escuchamos así, queridos hermanos, nosotros por una parte la primera lectura del libro del Génesis, que lleva una conexión también con el Evangelio de hoy. Escuchamos esta historia hermosa de Josué. Josué, que quiere hacer el bien, le lleva la comida, le lleva agua, le lleva de beber a sus hermanos que están en el campo. Y sus hermanos se dejan llevar por la envidia y quieren matar a Josué. Esa es la intención de fondo, quieren matar a Josué. Cuando se acerca a Josué, pues ellos van pensando y bueno, deciden venderlo a aquella población que está pasando ahí y luego Josué va a Egipto como esclavo y luego se gana allá todas las autoridades, incluso termina ganándose la autoridad del faraón y el Señor lo coloca en una posición muy grande, su servidor incluso en un momento de carestía, de hambre que está pasando el pueblo de Egipto y sus alrededores, lo colocan a Josué a administrar el faraón y quienes van a pedirle comida al faraón le dice hablen con Josué, vaya y hablen con Josué. Vemos nosotros, queridos hermanos, en esta historia que continúa aquí de Josué, cómo el Señor saca del mal un bien, cómo el Señor se vale de esta ocasión de maldad de estos hermanos que venden a Josué a los ismaelitas y lo colocan, y el Señor se permite de ello para luego hacer un bien a través de Josué, no le abandona. Pero vemos nosotros la consideración que tiene, podemos considerar, el efecto que tiene en nuestra vida es el pecado. Cómo con nuestro pecado destruimos, nos destruimos a nosotros mismos e incluso destruimos la vida de los demás. Y no solo ello, sino considerar cómo el pecado de una u otra forma tiene su íntima relación con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El santo cura de Ars, cuando reflexionaba sobre el pecado, dice en sus predicaciones, decía que a veces pensamos en el pueblo que estaba allá, los judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pero cuánto más le crucificamos nosotros con nuestros pecados. Cuántas son las heridas que ocasionamos al Señor con nuestros pecados, en esa íntima unión que tiene nuestro pecado personal con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, en esta ocasión no perdamos la oportunidad de este tiempo de Cuaresma para pedirle al Señor la gracia de la conversión, que necesitamos de Él. Fíjense ahí cómo estos hermanos se dejaron llevar por el pecado de la envidia y venden a este hermano. Y luego en el Evangelio, cómo estos viñadores, luego que el Señor les da esta viña para trabajar, para ganar sus frutos, para que la cuidaran, para administrar, terminan en el pecado, incluso de matando al hijo del dueño de la viña. Esto es lo que hacemos nosotros con nuestro pecado, alejarnos del amor de Dios. ¿Y por qué terminamos en el pecado? Porque no vivimos en la gracia de Dios y no creemos en el Señor. Y la consecuencia más grande que terminamos nosotros con nuestro pecado es precisamente viviendo como si Dios no existiera, el rechazo absoluto de Dios. Las catástrofes, las situaciones dramáticas con las que podemos estar viviendo, las guerras, las situaciones actuales, implica para nosotros una oportunidad de convertirnos, una oportunidad concreta para seguir de cerca a Jesús, de tener un propósito de no pecar más, de tener un propósito de rechazar incluso
aquellas ocasiones próximas de pecado. Es mantener ese propósito firme de mantenerse muy unido al Señor. Por esto, queridos hermanos, es la importancia de seguir insistiendo en la conversión, en esta conversión personal, que el Señor nos da la gracia para perseverar. El pecado mortal, rechazo absoluto, pero luego también no rechazar esas inspiraciones que nos da el Espíritu Santo, sobre todo para luchar contra los pecados veniales, con estas imperfecciones que no nos privan de la gracia de Dios, pero que poco a poco se van colocando en nuestra vida y preparan el espacio en el corazón para así rechazar a Dios. Por eso pues es una lucha constante, una lucha para nosotros mantenernos en la gracia de Dios, seguir luchando, seguir perseverando para tener un corazón del Señor, cerca de Jesús. Y por esto no estamos solos en esta lucha. Pidámosle pues a nuestra Madre, María Santísima, ella que es el refugio de los pecadores, interceda por nosotros para poder así tener un corazón muy cerca de Jesús. Amén. Elevemos, queridos hermanos, nuestras súplicas al Señor, pidiendo por nosotros y por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios, la conversión a todos los pueblos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco y nuestros obispos, para que el Señor los ilumine y les dé la fortaleza de perseverar siempre en el camino de la salvación. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que el Señor nos conceda familias muy decididas y generosas al servicio del Señor, para que bendiga a los esposos y mantengan siempre la fidelidad. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que el Señor pase consolando sus dolores, sus aflicciones, para que el Señor les dé la fortaleza y los mantenga muy unidos al misterio de la cruz. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular familiares nuestros que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares nuestros, de ustedes también, queridos hermanos, que nos siguen en el canal Iglesia en Salida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, pidámosle al Señor esa gracia de tener un corazón disponible a la conversión, un corazón muy entregado para Él, un corazón que pueda responder a lo que el Señor pide cada día. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te rogamos, oh Dios, que tu compasión proteja eficazmente a tus siervos y que concedas una vida conforme a tu agrado a quienes vamos a celebrar estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Recibida, Señor, la prenda de la eterna salvación, concédenos tender hacia ella de manera tan coherente que podamos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor, con el propósito, queridos hermanos, de mantenernos muy unidos al Señor, de rechazar el pecado, el verdadero mal que existe en el mundo, la verdadera tragedia que nos puede pasar a nosotros es el pecado, porque nos aleja de Dios, nos aleja del amor de Dios, nos aleja de la misericordia del Señor, nos aleja de ese amor infinito del bien. Por eso yo le invito a usted, querido hermano, querida hermana, que nos sigue a través del canal Iglesia en Salida, que sigue la Eucaristía todos los días, que está en su casa, que a lo mejor no puede asistir a la iglesia porque tiene alguna enfermedad, alguna situación difícil, y que pues recurre a los medios virtuales para poder mantener su vida espiritual. Yo le invito a que tengamos ese propósito de estar muy cerca de Jesús, de vivir encuentro personal con Él, de dejarnos amar por el Señor. Y este tiempo de Cuaresma se transforme para nosotros en un tiempo oportuno para la conversión. Hoy, por ejemplo, este día viernes, podemos nosotros hacer el propósito de acompañar al Señor en las estaciones del Vía Crucis, hacer un Vía Crucis personal, basta leerlo y estar ahí en la oración, para nosotros vivir siempre en esa presencia del Señor. Así que, queridos hermanos, la invitación
a mantenernos siempre muy unidos al Señor. Y pido a Jesús que los bendiga, que los proteja, que les dé esa ganas de amarle siempre, que se mantengan muy unidos al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Te rogamos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo, para que comprometiéndose en el bien obrar, merezca ser siempre defendido por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.